Hoy vamos a hablar de la incapacidad permanente, en qué grado podemos conseguirla por enfermedad lumbar, es decir, por hernia lumbar y sobre todo por la consecuencia, el dolor lumbar. Como siempre decimos, os pedimos que os suscribáis al canal, nos sigáis porque vais a estar actualizados y actualizadas permanentemente sobre temática de seguridad social. Además, como sabéis, llevamos años explicando nuestras propias sentencias diariamente que vamos recibiendo de distintos jugadores social, vamos desmembrándola, vamos explicándola para que, si es vuestro caso, podéis aplicarlo y estéis siempre informados, informadas. Pues bien, todas las enfermedades relacionadas con la parte de la columna vertebral que se llama lumbar, es decir, vértebras lumbares, tienen una grandísima importancia para trabajar. Es decir, si sufrimos dolor y por tanto limitación de movimiento, no puedo cargar peso, no puedo hacer rotaciones, extensiones, abducciones con esa parte de la columna vertebral, que son las lumbares, evidentemente, primero, no podremos desempeñar profesiones que tengan carga física alta, es decir, por ejemplo, oficial primer albañil, peón albañil, yeseros, carpinteros, es decir, profesiones en las que hay que cargar peso y movilizar ese peso, además de subir escalera, bajar escalera, tener que deambular permanentemente. Pero también estaremos incapacitados para desempeñar profesiones que, a pesar de que no tengan una gran carga física, obliguen a las posturas mantenidas. ¿Qué son las posturas mantenidas? Estar en una silla sentado durante toda la jornada. ¿Por qué? Porque aparece el dolor incluso de la poca movilización que conlleva estar sentado. Si aparece el dolor y el dolor es suficientemente grave, conseguiremos incapacidad permanente. Habrá que ver si un grado total o un grado absoluto, dependiendo de los informes médicos y del nivel de dolor que se sufra. Os dejamos aquí arriba nuestra sección de sentencias, donde podréis ver largo y tendido decenas de sentencias en materia de patologías o enfermedades lumbares. Como decimos, la parte más importante para conseguir una incapacidad permanente por patología, por enfermedad lumbar, es el nivel de dolor que provoca, porque dependiendo del nivel de dolor, que además puede ser insufrible y solo por él mismo podemos conseguir una incapacidad, el propio dolor lo que hace es que estemos imposibilitados para realizar movimientos y cargar peso. El dolor, igual que cualquier otra patología, tiene que estar acreditada por una unidad específica. No es que no sirva el informe del médico de cabecera, sino que sirve muchísimo más y tiene muchísimo más valor probatorio en un juzgado de lo social un informe de la unidad del dolor. Eso es muy importante. Si tenemos que decidir entre unidad del dolor público o privada, evidentemente vamos a optar en cuanto a que tiene un valor diametralmente opuesto, vale muchísimo más que un informe de la unidad del dolor privada, la pública. Entonces tenemos que empezar a ir, que nos derive nuestro médico de cabecera a la unidad del dolor, o que nos derive el traumatólogo, cualquier otro especialista que pueda derivarnos a la unidad del dolor. Cuando empecemos a ir a la unidad del dolor, empezarán a modificarnos el tratamiento, sin infiltración epidural, muscular, analgésicos, lo que el facultativo estime. Tenemos que ir pidiendo informes cada vez que acudamos a esa unidad del dolor, donde deben reflejarse los antecedentes, porque acudimos, la evolución, qué está ocurriendo en cada consulta, ha existido o no evolución, hay más dolor, menos dolor, y además muy importante que puedan indicarnos en los informes si las medidas que se están tomando son o curativas o paliativas. Si son curativas, se entiende que todavía no se ha agotado las posibles medidas de recuperación, pero sí habla ya de que las medidas son paliativas, es decir, va a paliar el dolor, pero evidentemente no podremos realizar trabajos de fuerza. Y en tercer lugar, es muy importante igualmente que los informes de la unidad del dolor aparezcan recomendaciones, por ejemplo, o limitaciones. Recomiendo al paciente no cargar peso ni siquiera de poca entidad, o no recomiendo hacer movimientos bruscos de columna lumbar, o no recomiendo al paciente las posturas mantenidas, ni esté mucho tiempo de pie, ni esté mucho tiempo sentado, o que pudiera indicar, por ejemplo, que el paciente claudica la marcha al inicio de ella, empieza a andar y tiene que terminar por parar porque no puede andar. Esas recomendaciones, limitaciones o conclusiones son las que realmente van a decidir entre que consigamos una incapacidad o no se consiga la incapacidad. Pero además de los informes públicos o privados, en ese caso la unidad del dolor,
es muy positivo que tengamos informe médico del Servicio de Traumatología y Ortopedia. Traumatología, para entendernos. Hacen falta informes de traumatología que acrediten algo parecido a la unidad del dolor, pero aquí lo que buscaremos en esos informes serán que hablen de las limitaciones de movimiento, si se recomienda movimiento físico duro, suave, más liviano, si podemos hacer rotaciones de la columna lumbar, si puedo hacer abducciones, si puedo subir escaleras, si puedo bajar escaleras. Hay que intentar que el facultativo exprese en el informe efectivamente ese tipo de limitaciones, porque las limitaciones de movimiento que podamos obtener en los informes de traumatología lo vamos a unir con los informes de la unidad del dolor. Esos informes van a acreditar, como decimos, el nivel de dolor, si ese nivel de dolor pues se presta a una posible recuperación. Cuando tengamos informes de traumatología e informes de la unidad del dolor, evidentemente con limitaciones, tendremos una incapacidad permanente, dependiendo el grado, un grado total, un grado absoluto, que son los dos grados más habituales para incapacidad permanente por enfermedad lumbar. Veremos si se puede conseguir ese grado total para la profesión habitual o incluso un grado absoluto para cualquier profesión, con esa diferencia de pensión en términos de su cuantía mensual.